Y el indicador más importante para saber si ese bebé está reanimado el indicador más sensible de una respuesta adecuada, o sea, del indicador para ver si el bebé se reanima de una buena, o sea, que esté bien, que esté mejor, nosotros nos vamos a dar cuenta principalmente por la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo más importante. Que el bebé respire, o sea, que tenga una buena ventilación pulmonar. Y nuestro indicador para ver si el bebé se está reanimando bien es la frecuencia cardíaca. Acá no vamos a ver frecuencia respiratoria, no vamos a ver presión arterial. Acá tenemos que ver principalmente la frecuencia cardíaca. De acuerdo a la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a tomar acciones para la reanimación neonatal. Recuerden de que si el bebé, o sea, de que si ya viene mal el parto y hay un sufrimiento fetal agudo, ¿qué quiere decir un sufrimiento fetal agudo? Que la frecuencia cardíaca dentro del útero ya aumenta o disminuye. Al principio aumenta a más de 160 por minuto y después disminuye a menos de 120 por minuto. Entonces, cuando tenemos un sufrimiento fetal agudo, nosotros ya lo tenemos que preparar para esa reanimación. ¿Y cómo nos preparamos? Fíjense en la diapositiva. Principalmente pedir ayuda a la gente que más sabe, ¿sí? Al médico o al que tenga más experiencia. Alguna vez el enfermero puede tener más experiencia que un médico en la parte de neonatología. Entonces, pedir ayuda para que tenga más experiencia, ¿para qué principalmente? Para poder intubarlo, para poder hacer una vía umbilical y administrar la dosis adecuada de adrenalina. Entonces, aparte de pedir ayuda, tenemos que tener todo lo necesario para la reanimación neonatal. Así que eso es muy importante. Si viene mal el parto, hay un parto prolongado, o hay un parto prematuro, o hay un sufrimiento fetal agudo, o rompió la bolsa de la mamá y tenemos un meconial agudo, nos tenemos que preparar porque ese bebé seguramente va a necesitar algún tipo de reanimación. Estos son los cambios fisiológicos. Antes de nacer, el bebé no respira, sino recibe el oxígeno por medio del cordón umbilical, por la sangre de la mamá. Recuerden que en el cordón umbilical hay dos arterias y una vena, y ese cordón umbilical lo forma por la placenta, ¿sí? Acá vemos la placenta y acá vemos cómo se forma el cordón umbilical. Va al bebé, la sangre oxigenada con nutrientes y luego sale por la vena umbilical los desechos del bebé, ¿sí? Otra cosa muy importante saber es que fíjense en el circuito que tiene el bebé antes de nacer. Acá tenemos una permanencia de un ductus arterioso, ¿sí? Que comunica, esto es obviamente intraútero antes de nacer, que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta. ¿Por qué hace este circuito? Porque como los pulmones están llenos de líquido y los vasos pulmonares están contraídos, necesitan poco oxígeno. O sea, no están haciendo hematosis, así que no necesitan esta cantidad de sangre para que carguen oxígeno. Por eso tiene directamente la permanencia del ducto arterioso y entonces de la arteria pulmonar sale la arteria aorta y va al circuito a todo el bebé. Bien, ¿qué pasa cuando nace? Cuando nace, obviamente el bebé empieza a respirar, lo mejor sería que llore, porque ese llanto fuerte ayuda a que se reabsorba todo el líquido de los pulmones del bebé. Y mientras se van absorbiendo el líquido amniótico en los pulmones del bebé, este conducto se va cerrando.
¿Para qué se va cerrando? Para que haya circulación pulmonar. ¿Y para qué yo necesito el bebé que tenga circulación pulmonar? Porque toda esta sangre que va a los pulmones se van a cargar de oxígeno y después van al corazón y del corazón sale por la aorta a todo el resto del cuerpo ya cargado de oxígeno, que antes no lo tenía. Ahora sí, necesita sí o sí cargado de oxígeno por medio de los pulmones. Antes lo recibía por la sangre, por la mamá, por la placenta y el cordón umbilical. Ahora no, ahora tiene que respirar por sí solo, oxigenar su sangre por sí solo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, acá están los alvéolos pulmonares llenos de líquido y con las respiraciones o con el llanto empieza a cargar de oxígeno todos los alvéolos pulmonares y se va reabsorbiendo el líquido amniótico que estaba dentro de los alvéolos. ¿Esto qué efecto va a hacer? Obviamente que una vez que se reabsorba ya va a empezar a tener una hematosis, la difusión de oxígeno hacia los vasos sanguíneos. Por lo tanto, los vasos sanguíneos, ¿qué le va a pasar con los vasos sanguíneos pulmonares? Que estaban contraídos, ahora se van a dilatar y se van a empezar a llenar, o por la difusión de oxígeno, se van a empezar a llenar todos los glóbulos rojos con oxígeno, sangre oxigenada, para mandarlo a toda la circulación del bebé. Así que fíjense, entonces ya acá antes de nacer estaban contraídos los vasos pulmonares y después de nacer ya se cargaron de oxígeno los alvéolos y los vasitos ya se prepararon, se dilataron para recibir el oxígeno por medio del alvéolo, por medio de la hematosis normal. Acá vemos de nuevo cómo el líquido se va reabsorbiendo. Mientras el líquido se va reabsorbiendo en los alvéolos, los vasos se van dilatando y se van cargando de oxígeno por medio de la hematosis. ¿Qué más pasa? Se cierra el conducto arterioso, que acá lo vemos bien diferenciado de lo que es la arteria pulmonar de la arteria aorta. Esto se va cerrando, por lo tanto obliga a la circulación pulmonar, o sea, todos estos vasitos se llenen de sangre, todos los vasos pulmonares se llenen de sangre para tratar de recibir el oxígeno y después de ahí mandarlo con la sangre oxigenada hacia todo el bebé. Bueno, entonces después de nacer, el líquido del pulmón se reabsorbe, se llenan de aire, ahí los vasos pulmonares se van empezando a relajar, comienza la difusión de oxígeno, o sea, comienza la hematosis y el pasaje de oxígeno al resto del cuerpo. ¿Qué otra cosa se produce? Se disminuye el flujo del conducto arterioso, esto se va cerrando, comienza a contraerse hasta que se cierra completamente de 12 a 24 horas. Recuerden que el llanto inicial, si el bebé llora, es lo mejor porque ayuda a que se reabsorba mucho más rápido ese líquido que hay en los pulmones. Su respiración profunda son fuertes para mover el líquido en la vía aérea. Y esto es muy importante saber que obviamente una vez que se va a ir reabsorbiendo ese líquido en los alvéolos, recién va a empezar a subir la saturación de oxígeno. En una transición normal, toma 10 minutos para que la saturación de oxígeno llegue a 90%. ¿Sí? Fíjense, en un minuto, después del recién nacido, de nacer, al minuto de nacer tenemos un 60-65% de saturación de oxígeno, a los 2 minutos 65-70% de saturación de oxígeno, y así hasta llegar a los 10 minutos, que van a tener aproximadamente un 90% de saturación de oxígeno. Bueno, hasta ahí vimos lo que es la transición normal. Ahora a ver qué pasa si no hay una transición normal. ¿Cómo me doy cuenta yo de que está mal esa transición? O sea, que el bebé no está respirando bien. Por lo tanto, si no está respirando bien, vamos a tener cianosis persistente. En vez de mejorar
como yo le decía, el color de la piel en vez de estar azulada, que es normal al principio que nazcan todo azules, después empiezan a tener un color más rosadito, quiere decir que se está oxigenando normalmente. Si es que si es que no mejora esa transición de cianosis a rosado, entonces ya estamos viendo de que hay una complicación, sigue azul el paciente, el bebé. Vamos a empezar a ver todos los signos de dificultad respiratoria o de insuficiencia respiratoria de los cuales el bebé se empieza a quejar cuando respira, tiene la frecuencia respiratoria muy elevada y al último ya empieza a decaer esa taquipnea, esa frecuencia respiratoria empieza a decaer y se vuelve con bradipnea y después apnea, o sea que deja de respirar el bebé. ¿Qué otro signo de dificultad respiratoria? En los bebés se nota muy bien el aleteo nasal, acá no está, pero también el boqueo, como el pescado fuera del agua, que trata de tragar aire, acá boqueo. ¿Qué otra cosa vemos? Tiraje, o sea que es la utilización de los músculos accesorios. Estos tirajes pueden ser supraclavicular, intercostal, subcostal, y cuando están los tres son un tiraje generalizado. ¿Qué más va a tener el bebé? Obviamente, si no respira bien, vamos a tener problemas hemodinámicos, ¿sí? O sea, va a bajar la presión, va a bajar la perfusión, por lo tanto, el bebé cómo va a estar, aparte de cianótico, azul, va a estar pálido, ¿sí? Vamos a ver los dedos de las manos, de los pies, aparte de azules, lo vamos a ver blancos, ¿sí? Sin sangre. Eso se llama mal llenado de capilar, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a tener? Taquicardia al principio, tratando de compensar esa falta de oxígeno y después empieza a peor todavía la bradicardia, a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Qué más vamos a tener? El bebé no se va a mover, va a tener hipotonía muscular, o sea que el bebé está planchado, está como inconsciente, eso es lo que yo le decía, de la parte neurológica. Cuando está hipotónico el bebé es porque es como si tuviera un adulto inconsciente, no tiene respuesta a estímulos. Lo que sí hay que tener en cuenta, dos cosas muy importantes cuando el recién nacido. Uno, si a mí me dan un bebé que le han hecho una cesárea de emergencia, obviamente a la mamá la han dormido para hacer esa cesárea de emergencia, por lo tanto el bebé va a salir anestesiado. Entonces, si llega a estar anestesiado, yo lo voy a tener que ventilar, o sea, hacer ventilación a presión positiva hasta que el bebé ya se despierte, porque está sedado. Entonces hay que ayudarlo a ese bebé, no va a respirar por sí solo. Nosotros lo tenemos que ayudar hasta que se reabsorba la medicación o la anestesia que le hicieron a la madre. Y otra cosa, los bebés pueden haber presentado infección dentro del útero y si están hipotónicos tenemos que descartar que no estén haciendo también una hipoglucemia. Por ejemplo, en las mamás diabéticas puede pasar la hipoglucemia. Entonces eso tenemos que vigilar bien. Si le han hecho una cesárea de emergencia, le tenemos que hacer ventilar hasta que se despierte el bebé. Y la otra, la hipoglucemia, se puede medir la glucemia frecuentemente si ha tenido una infección intraútero o si la mamá es diabética. A ver, sí, decime, Facundo. Profe, disculpe, hay unos compañeros que preguntan si puede grabar la clase porque no van a poder asistir. No se va a poder grabar la clase, por eso esto era para que una ayuda para los que quieran conectarse. Los que no se pudieron conectar, bueno, van a tener que estudiar nomás. Sigamos. Bien. ¿Qué pasa cuando no tengo, o sigo con los signos de la mal transición? ¿Sí? Entonces, todos estos signos lo vamos a ver ahora en imágenes. Fíjense en esta imagen, el bebé está totalmente cianótico,
No hay movimiento, fíjense que está planchado el bebé, o sea que tiene una hipotonía muscular. No está respirando normalmente acá, no vemos que no respira. Bueno, y acá ya lo están intubando porque aparentemente no respira, o puede ser que nació meconio, con meconial agudo, que es indicación de intubación. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta antes que siga avanzando? decime. Traté de anotar, pero no sé si llegué bien a... Cuando hay una hipotonía, ¿hay una inconsciencia? La parte neurológica del recién nacido se lo puede tomar por la hipotonía y por la baja respuesta a los estímulos. Más que nada, cuando nosotros ¿cómo lo estimulamos? Lo estimulamos en la espalda, frotándolo a la espalda y en la planta de los pies. Ese es el estímulo. Estímulo que para que reaccione neurológicamente, para que se despierte. Y si está hipotónico el bebé, quiere decir que no se despierta. Entonces, eso es como un signo neurológico de que el bebé está Hay algo mal, inconsciente. digamos. Claro, el bebé Claro. está inconsciente cuando está Bien, hipotónico. bien. Se lo podría decir así, en una forma neurológica. No le vamos a hacer un Glasgow al bebé, pero para valorar la parte neurológica es que no responde a los estímulos y el bebé está hipotónico. Así se lo puede valorar neurológicamente al neonato. Bien, gracias. Bien. Bueno, ¿y cuáles son las complicaciones? Antes del parto, o sea, antes del parto, como yo le decía, ¿qué pasa? Tiene sufrimiento fetal agudo el bebé. ¿Por qué tiene sufrimiento fetal agudo? Porque disminuyó la frecuencia cardíaca fetal o aumentó la frecuencia cardíaca fetal. Entonces ya vemos que ahí viene un parto complicado, hay un parto prolongado, que ya sabemos que ya está sufriendo el bebé, hay un sufrimiento fetal agudo, rompió bolsa y viene meconial, quiere decir que está sufriendo el bebé, porque cuando se relajan los esfínteres dentro del útero es porque hay una hipoxia, no le está llegando oxígeno al bebé. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra complicación? Nace y no respira. Como yo le dije, la transición, para que tenga una transición normal, el bebé tiene que respirar. Por lo tanto, si no respira lo suficiente, vamos a tener que reanimarlo, ¿sí? Ya hay una complicación. ¿Qué otra cosa? Hay meconio. Entonces, ¿qué va a pasar el meconio? El meconio es caca, y la caca, si nosotros no lo aspiramos rápidamente, toda esa caca, la primera respiración va a ir hacia los pulmones. ¿Y qué va a pasar en los pulmones? Va a bloquear la hematosis, o sea, la entrada de aire y el pasaje de oxígeno hacia la sangre. Por lo tanto, el bebé va a tener mucha dificultad para respirar, ¿sí? ¿Qué otra complicación? Que la mamá antes del parto haya tenido una hemorragia excesiva. Por ejemplo, la hemorragia de segunda mitad del embarazo, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, una placenta previa no diagnosticada que en el momento de parto empezó a sangrar, una ruptura de útero, hay una hemorragia totalmente excesiva y sabemos que el bebé va a venir complicado. Bueno, en síntesis, la falta de oxigenación en el recién nacido, la expansión del pulmón, ¿qué va a pasar con los vasos pulmonares? Van a seguir contraídos, no va a haber flujo sanguíneo pulmonar, y esto va a producir de que no haya oxígeno en la sangre del bebé. Al no haber oxígeno en la sangre del bebé, ¿qué va a pasar? Va a haber una redistribución del flujo al cerebro, al corazón y al pulmón, o sea, los órganos nobles. Por eso va a estar el bebé pálido, aparte cianótico. Cianótico porque no tiene oxígeno, y palidez porque toda esa sangre, poca sangre oxigenada, va a ir a los órganos principales. ¿Cuáles son? Cerebro, corazón y pulmón. Por lo tanto, todo el resto del cuerpo va a estar con los vasos contraídos para hacer esa redistribución del flujo. Entonces ahí vamos a tener mala perfusión en todos los órganos, menos en cerebro, corazón y pulmón. Bien, luego,
que si sigue esta hipoxia, o sea, que no haya oxígeno, que no respire el bebé, no haya oxígeno en todo el cuerpo, va a empezar a fallar el corazón, va a empezar a tener el bebé bradicardia, va a haber una mala perfusión en todo el cuerpo, empieza a producir isquemia, la isquemia no va a haber oxígeno en ninguna célula del cuerpo, por lo tanto va a empezar a tener daño celular, muerte celular, empiezan a morir los órganos, fallo multiorgánico y se muere en síntesis después el bebé. Bien, una cosa muy importante que tienen que saber es cuando el bebé no está vigoroso. Cuando está vigoroso y cuando no está vigoroso. Es como decir, bueno, el bebé está bien, el bebé no está bien. Es como para decirle así. Cuando yo tengo un bebé que no está bien o no vigoroso, cuando no respira o respira con mucha dificultad, trata de respirar, o sea, mueva la boca, trata de respirar, pero no respira, o sea, que no se le llene los pulmones de aire, no hay expansión pulmonar. ¿Qué otra cosa? No tiene tonismo, el bebé no tiene movimientos y la frecuencia cardíaca, como yo le dije desde el principio, es lo primero que tenemos que saber para ver si tenemos que reanimar o no el bebé. Y de acuerdo a la frecuencia cardíaca, empezar a hacer unos pasos en la reanimación. Entonces, el bebé que está mal o no vigoroso es el que no respira, el que tiene una hipotonía muscular y la frecuencia cardíaca tiene menos de 100 por minuto, ¿sí? Eso se define bebé no vigoroso o recién nacido no vigoroso. Recuerden que esta apnea que dijimos acá es la apnea secundaria, porque la apnea primaria, o sea, el bebé que no respira al principio, es como un proceso normal. El bebé nace sin respirar. Pero acá hay que diferenciar la apnea primaria de la apnea secundaria. La apnea, yo con el secado y la estimulación que yo le hago al bebé, empieza a respirar. En cambio, en la apnea secundaria, cuando yo le hago la estimulación, no hay respuesta, por lo tanto, no va a respirar. Entonces, esa es la diferencia entre apnea primaria y apnea secundaria. La apnea primaria no respira, yo lo estimulo y empieza a respirar. La apnea secundaria yo lo estimulo y ya no respiro más. Entonces, está en apnea secundaria. ¿Qué otra cosa? La diferencia entre apnea primaria y apnea secundaria, fíjense en este cuadrito, que en la apnea secundaria, aparte de que yo lo estimulo y no respira, disminuye la presión arterial. O sea que ya estamos peor en ese caso. O sea, aparte no respira y encima empieza a bajar la presión arterial, por lo tanto el bebé va a tener mucho más complicaciones. Bien. Entonces, si un recién nacido no inicia su respiración inmediatamente después de ser estimulado, está en apnea secundaria, ¿sí? Y es una indicación de ventilación a presión positiva inmediatamente. Bien, vamos a ver. De acá recordemos. Esta es la primera parte de todo el cuadro que ustedes tienen que saber. ¿Para qué? Para saber si va a necesitar reanimación o no el bebé. Si el embarazo está de término, probablemente no necesite reanimación. Pero si hay un embarazo pretérmino, o sea que hay un trabajo de parto prematuro, y yo sé que va a venir un bebé prematuro, yo tengo que pedir ayuda y prepararme para recibir ese bebé que va a tener, que puede tener complicaciones o no, ¿sí? Pero yo me tengo que preparar, porque el bebé está inmaduro, o sea, prematuro. Segundo, nació el bebé y no llora. Entonces va a necesitar, o no respira, no llora, no respira, va a necesitar reanimación neonatal. O sea, voy a empezar a hacer ventilación a presión positiva en este caso. Y la otra pregunta es si tiene buen tono muscular. Si está hipotónico, es como yo le decía, es como que neurológicamente está inconsciente, porque no le llega oxígeno al cerebro. Entonces va a necesitar reanimación neonatal, ¿sí? Entonces,
pretérmino, viene ya con trabajo de parto prematuro, yo sé que van a necesitar reanimación o no, o sea, pueden hacer bien, pero yo me tengo que preparar. Nació el bebé, pero no empezó a respirar, ya le tengo que hacer reanimación neonatal. Aparte de no respirar, está hipotónico, le tengo que hacer reanimación neonatal, ¿sí? Bien, a todos los bebés siempre le hacemos los pasos iniciales de reanimación o los cuidados de rutina. ¿Cuáles son? Proporcionar calor, despejar la vía aérea. ¿De qué forma? Aspiramos con la pera de goma, boca, nariz, y después empezamos a secar y a estimular. Secamos al bebé, mientras lo secamos, lo vamos frotando la espalda y las plantas de los pies. Lo vamos secando y de esa forma lo vamos estimulando, ¿sí? Recuerden que a todo bebé siempre le tenemos que poner en posición de olfateo, pero en posición olfateo correctamente, ¿sí? Fíjense que si no lo ponemos en posición de olfateo, el bebé, como es cabezón, va a tener una flexión y fíjense en acá, no va a entrar bien el aire, ¿sí? Fíjense en acá, hay un ángulo cerrado, no entra bien el aire. Si lo extendemos para atrás bastante, fíjense que acá se corta el ángulo, por lo tanto no vamos a tener una buena entrada de aire. En cambio, si lo ponemos en posición de olfateo, fíjense, entra perfectamente acá lo mejor posible el aire, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta la posición de olfateo. ¿De qué manera lo puedo tener? O sea, inconscientemente lo puedo poner yo en posición de olfateo. Es colocando una colcha de los hombros para abajo. De esa forma va a equilibrar la altura de la cabeza del bebé y de esa forma vamos a tener acá la posición de olfateo, ¿sí? Bien. A ver, un momento. Ahora sí me estaba quedando sin batería. Bueno. Bien. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta también? Es si tiene meconio o no tiene meconio cuando la mamá rompió bolsa. Si viene un trabajo de parto y hay presencia de meconial agudo, o sea que hay líquido amniótico con un líquido verde como puré de abeja, puré de arvejas, verde oscuro, entonces hay meconio, o sea, hay caca al bebé, por algo que le produjo que no se oxigene bien el bebé. Se relajó los esfínteres, salió la caca y eso va a producir, si es que no lo aspiramos y no lo despejamos, va a producir un bloqueo de la vía respiratoria y no va a producir una buena hematosis, o sea, va a producir una neumonía después. Bien, cuando hay meconio, yo tengo que actuar urgentemente, tratar de aspirar todo ese meconio lo antes posible, antes que respire el bebé. Pero, ¿qué pasa si el bebé ya nace y está vigoroso? O sea, que empezó a llorar, a respirar. Bueno, si ya empezó a respirar, ya aspiró todo ese meconio, lo único que me queda es aspirar boca y nariz, ¿sí? Con un buen aspirador. No con la perita de goma, sino con un mejor aspirador para tratar de sacar todo el meconio que hay en la boca y en la nariz. Entonces, si el bebé nace y tiene meconio y nace vigoroso, o sea, ¿qué quiere decir bebé vigoroso? Como le decía que era una pregunta de examen, es que tenga buen esfuerzo respiratorio, o sea, que está respirando, tiene buen tono muscular y la frecuencia cardíaca más de 100 por minuto. Lo que tenemos que hacer es succionar boca y nariz y recién secar y estimular. En cambio, si el bebé nace no vigoroso, o sea, que no respira, que no tiene tono muscular y la frecuencia cardíaca es menos de 100,
lo primero que tenemos que realizar es una intubación orotraqueal y aspirar lo que más se pueda el meconio en la vía aérea, ¿sí? Se aspira y se saca el tubo. Si no respira, podemos volver a intubar, volver a aspirar y sacar el tubo. Y recién secar y estimular, ¿sí? Tratamos de sacar todo el meconio de la vía aérea. Bien. Bueno, entonces en esa situación de meconial agudo, si está vigoroso, ya aspiró todo el meconio, lo que tenemos que hacer es solamente aspirar boca y nariz y secar y estimular. En cambio, si el bebé no está vigoroso, se intuba y se saca todo lo que se pueda del meconio y recién estimular y secar. Bien, ahora, el bebé nació, no tiene meconio, supóngase que un bebé de término, nació, respiró, pero empieza a tener dificultad para respirar. No sigue, o sea, no mejora ese color de la piel, sigue teniendo una cianosis, pero la frecuencia cardíaca es más de 100. O sea que ahí yo no necesito reanimación de ventilación a presión positiva, porque es una pregunta de examen. ¿Cuándo necesita ventilación a presión positiva? Cuando la frecuencia cardíaca es menos de 100, cuando a pesar de todo del suministro de oxígeno que hice, sigue respirando mal y oxigenando mal. Bien. ¿Y cuándo administramos oxígeno suplementario? El bebé nació y no respira bien, ¿sí? Tiene dificultad para respirar, pero tiene la frecuencia cardíaca más de 100. Por lo tanto, yo tengo que empezarle a dar oxígeno suplementario. ¿De qué forma le puedo poner oxígeno? Flujo libre, le puedo poner al principio, le puedo poner una máscara de oxígeno, puedo hacerle CPAP, y si no mejora con todo eso, voy a tener que hacer ventilación a presión positiva. Y si no mejora con la ventilación a presión positiva, recién lo voy a tener que intubar al bebé, ¿sí? Bien, volvemos para atrás. El bebé entonces nace. Y a pesar de que nace, tiene dificultad respiratoria. ¿Cómo yo me doy cuenta que tiene dificultad respiratoria? Porque es fuerza para respirar. Tiene tiraje generalizado, o sea que utiliza los músculos accesorios respiratorios para respirar. Sigue con cianosis, la saturación de oxígeno no llega hasta 90 o llegó a 90 y volvió a disminuir, ¿sí? Esto se llama que el bebé está con un distrés respiratorio del recién nacido. Entonces al bebé le cuesta respirar, fíjense acá tiene tiraje intercostal, tiraje subcostal, tiraje intercostal, ¿sí? Le cuesta respirar. ¿Qué otra cosa puede tener acá? Quejido respiratorio, se queja para respirar, tiene boqueo, sigue cianótico a pesar de la reanimación, o sea que yo le pongo oxígeno y sigue cianótico, fíjense acá, sigue cianótico en los pies y en las manos. Entonces empezamos a colocar oxígeno, ¿sí? Siempre y cuando, como yo le decía, la frecuencia cardíaca más de 100, porque si es menos de 100 la frecuencia cardíaca, ya tengo que hacer ventilación a presión positiva. Ahora, si yo veo que la frecuencia cardíaca directamente tiene menos de 60, ¿qué es lo que hago? ¿Comienzo a hacer ventilación a presión positiva o qué hago? Si es menos de 60. Nace y tiene una frecuencia cardíaca de 50, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Si tiene menos de 60, lo que tenemos que hacer es RCP neonatal, empezar con compresión y ventilación. Bien, bueno, ya se va a cortar la clase, ya le mando otro link para que se vuelva a conectar, ¿sí? Sigamos hasta que se corte. Bien,